Una sirena en la poza del muerto. Madre, por favor, manda a traer al padre y dile que me perdone todos los pecados. Sé que se me llegó la hora y ya presiento mi muerte. Esta cada vez se está acercando más y más. Siento que ya no me alcanza la vida para arrepentirme de todo lo malo que he hecho. Perdóname. Estas fueron las últimas palabras del difunto Fidel Montes, quien a sus 30 años de edad murió maldecido por una bella sirena, una que le secó la vida y se la fue acabando horriblemente, desde el día en que se metió a bañar el pobre Fidel a un lugar llamado la Poza del Muerto. Esto pasaba en un rancho o en un pueblito de San Bartolo, Tutotepec, México. La familia Montes Ruiz era de las más adineradas y acaudaladas del municipio de San Bartolo, Tutotepec, allá en lo alto de la Sierra Huasteca. Ellos tenían muchos ranchos inmensos, con bastantes trabajadores o caporales, como les llamamos en México, y eran los principales cultivadores de café. Poseían inmensos campos de leña, mismos que vendían en los pueblos. Ellos estaban forrados de billetes. De hecho, eran la envidia de muchos, pues jamás les faltó nada. Pero todo tiene un final y también a ellos se le terminó. La señora Aurora Ruiz era la madre de 4 hijos, quienes eran dueños de aquellos lugares. También amasaban grandes fortunas. Ellos se dedicaban a cuidar el negocio y a exportar café. El joven Fidel Montes era un excelente hijo, muy trabajador, y pronto se iba a casar con una bella mujer de la Ciudad de México. Después de unos meses se la llevó a vivir al rancho de San Bartolo, donde formaron su hogar y pronto tuvieron 3 hijos. La verdad, todo marchaba muy bien, hasta que la desgracia tocó a su vida. Resulta que cierta mañana salió a eso de las 5 de la madrugada el joven Fidel, con sus 6 mulas, y caminó hacia las huertas de café, esas que eran de la familia, esperando a sus caporales para subir al cerro. En pocos minutos cruzó por la Poza del Muerto, un lugar muy misterioso, y para otros muy aterrador, simplemente por su nombre, pues ese lugar era producto de cientos de muertes extrañas, que al día de hoy, este lugar continúa alimentándose de almas pobres, de algunos campesinos, y no hay explicación lógica para el ser humano. Después de trabajar arduamente, el calor comenzó a quemarlo, en esas fechas de Semana Santa. Así que Fidel optó por refrescarse en el río, sin importarle los sucesos pasados allí en la Poza del Muerto. Un lugar que fuera muy maldito, pero a él no le importó, y sin más comenzó a nadar tranquilamente, hasta que sus oídos fueron testigos de un bello canto, uno jamás escuchado en la Sierra Huasteca del estado de Hidalgo. Eso era un sonido de un instrumento musical ajeno a esas áreas, y le llamó fuertemente la atención. Salió del río para buscar de dónde venía esa bella melodía. Volteaba hacia la orilla del río, miraba hacia los cerros, cuando de pronto observó a una mujer de piel muy blanca, la cual era hermosa. Esta estaba peinándose a orillas del río, sobre una enorme roca. La mujer se reía al verlo desnudo. De inmediato, como por arte de magia, el joven Fidel se enamoró de ella. Él era rico y joven, pero era ignorante, y fue hasta sus brazos, donde comenzó a besarla, y esta mujer le respondía sin darse cuenta que tenía una cola como de pescado, pero a él no le importó, y continuó besándola. De hecho, ambos se respondieron a los besos, y él cada vez caía más enamorado de esa extraña mujer. Para nada lo soltaba, ni se le despegaba de su boca, y fue allí que lo sumergió a lo profundo de la Poza del Muerto. Mientras continuaban bajando al fondo,
Se veían cientos de esqueletos descarnados, posiblemente de los pobres campesinos que sucumbieron ante esta mortal belleza. Cuentan que lo introdujo a una grande cueva y allí tuvieron intimidad por unos minutos. Después, esta mujer tenía intenciones de matarlo, pero increíblemente no lo hizo, ya que la bella y joven mujer se enamoró de él. De hecho, quedó cautivada. Ella le prometía riquezas, oro, joyas. De hecho, le daba todo lo que él quisiera, con tal de que permaneciera a su lado y de que abandonara a su joven esposa e hijos. La sirena estaba dispuesta a hablar con quien fuera, pero con el único que tenía que hablar era con el diablo, con su padre, que era dueño de las montañas y valles, también de los ríos y lagos. Esto para que le permitiera pasar el resto de su vida al lado de un mortal y así obtener una vida eterna. Solo que todo eso sería un poco difícil, ya que el diablo era muy celoso y posiblemente no aceptaría tan fácil el alma de este pobre millonario, que en juego tenía su vida, pues era imposible todo eso, y salir con vida de la poza del muerto era un gran reto. Como pudo salió, y después del mediodía, desde lo más profundo, se veía el oscurecer de la noche. Habían gritos de búsqueda, ya que la madre de este joven solicitó apoyo para buscarlo, porque este no regresaba. Y la última vez que lo vieron bañándose fue allí, en ese aterrador lugar, que para muchos era el cementerio de almas desafortunadas. Todos creían que se había accidentado. Algunos decían que los remolinos lo habían hundido, o posiblemente murió arrastrado y ahogado, donde estaba su propia tumba. El muchacho escuchaba desde algún lugar y pronto sintió mucha tristeza de dejar a su esposa, a su madre, a sus hijos. De hecho, le propuso un trato a la bella sirena, y ésta no aceptaba. Ella cada vez le ofrecía muchas riquezas, mucho amor y muchas cosas, al grado que llegó a decirle que su padre el diablo tenía muchos tesoros allí enterrados en algunos terrenos, pero que si él prometía marcharse, tendría que regresar para quedar eternamente con ella. No sé cómo, pero dicen que él logró convencer a la sirena para que lo dejara irse a despedir de sus hijos y que después regresaría a sus brazos. Que la verdad decía que lo amaba y que le iba a corresponder, solamente quería por última vez visitar a su familia. Ella aceptó por fin y lo dejó ir, con la condición de que cumpliera su palabra. De hecho, dicen que firmaron un pacto. Fue allí que ella lo encaminó a la orilla, lo sacó de la cueva. Dicen que le entregó oxígeno para que él no se muriera ahogado en la poza del muerto. Después de que salió del agua, un poco confundido de lo que vivió, pues para él era como un sueño, y en unos días se convertiría en una pesadilla, la más cruel y horrible y espantosa de su vida. El muchacho, confundido de esto, tardó mucho en asimilarlo, pero prefirió no contar nada, porque en ese pueblo otomí lo considerarían loco, ya que él no tenía necesidad de pedir riquezas. Prácticamente lo tenía todo. Cuentan que caminó muchas horas hasta que llegó a su hacienda. Al momento de abrir la puerta, notó que tenían un funeral y estaban rezándole a una caja de muerto, la cual tenía muchas velas, y había mucha gente llorándole. Entre esa gente estaba su madre, su bella esposa y sus hijos. De hecho, era su propio funeral, pues a él lo creían muerto, ya que ningún hombre en siglos había logrado salir con vida de ese misterioso lugar. Cuando llegó a su casa después de 10 horas de desaparecido, nadie creía que estaba con vida, y de inmediato lo revisó un médico, y notó que estaba bien de sus signos vitales, también mentales. De inmediato cancelaron el funeral, y la gente se marchó a sus casas un poco confundida. Minutos después pidió de comer,
pues tenía bastante hambre y sed. Dicen que comió como un rey, para después comenzar a contar esta increíble aventura. Y mientras más lo hacía, su madre y esposa quedaban horrorizadas de lo que el joven Fidel les decía, y comentaba que era cierto, que allí en algún lugar había una bella sirena, la cual era hija del diablo, quien era dueño de aquellas regiones y pueblos. Las mujeres de inmediato mandaron a traer al padre del pueblo, pero este por miedo no quiso ir, pues sabían que esa historia hasta ahora estaba comprobada y que realmente todo era verdad. Después mandaron a sacar a los niños, para que después hicieran una misa, los santiguaran, le echaran agua bendita, y fue allí que el muchacho comenzó a tener mucho sueño, se sentía profundamente cansado, y pidió que todos se largaran y se dispuso a dormir. Cuentan que al amanecer y al canto de los gallos, el muchacho tenía la sensación de querer hacer pipí, pero que no pudo levantarse. Era como si estuviera discapacitado, o peor aún, ya no podía mover la cintura. Unos ancianos dicen que amaneció muy enfermo y flaco, así como ojeroso, con aterradores dolores. Era como si se estuviera secando en vida. En ese momento le confesó a su madre y a su esposa que se había enamorado de esa hermosa mujer, que en el fondo de todo era una sirena, con la cual hizo un pacto o acuerdo, y que si éste no lo respetaba, ella lo maldeciría de por vida, y sufriría una muerte lenta y dolorosa, por faltar a su palabra. La madre y la esposa, al escuchar todo esto, quedaron petrificadas, y pensaron en ayudarlo, solamente que el padre de San Bartolo Tutotepet no quiso ir con ellos. El joven, la madre y la esposa fueron a contraer agua bendita de 7 iglesias. Después dicen que la regaron sobre el río, allí en la Poza del Muerto. En ese momento el joven Fidel gritaba y le pedía a este demonio que se apareciera y que lo perdonara, que rompiera el pacto, pero solamente se formaban remolinos muy salvajes y se escuchaba como un enorme pescado se escabullía entre la profundidad, pero no imaginaban que esa era la sirena, que estaba revolcándose de dolor y de odio, pues desde lo profundo del agua invocó a su demonio padre, y ambos volvieron a maldecir al joven, y juraron que éste no hallaría lugar para esconderse, y que su riqueza en polvo se convertiría en 7 días, y así fue. Después de ese día extraño, la enfermedad lo empezó a matar lentamente. Fueron a cientos de lugares para curarlo, pero ni los mejores doctores de la ciudad, médicos o brujos, lograron salvarlo. A sus 30 años de edad, ya parecía un anciano de más de 80. En esos días, su ganado se murió, su cosecha de café se secó, la madre enfermó gravemente de cáncer. La esposa ya no quiso cuidarla, pensando que todo estaba mal. Ella creía que el esposo le fue infiel y que posiblemente todos morirían. Nadie pudo lograr salvar la cosecha, de hecho hipotecaron el rancho, pero este se perdió al poco tiempo. Ya no tenían qué comer ni qué vender. Los que quedaban vivos se fueron a vivir a una humilde casa, donde dormían los trabajadores o ayudantes del rancho. La gente del pueblo sabía que estaban maldecidos todos, y nadie los quiso ayudar. De hecho, los abandonaron a su suerte. Hay quien jura que desde lo lejos se escucha en las noches el llanto de una misteriosa mujer, y después unos alaridos y quejidos de agonía, los cuales siembran los pueblos, y al amanecer se dejan de oír en esos ranchos. Estos se apagan con el canto de los gallos, al igual que la vida del joven Fidel, porque dicen que al tercer canto del gallo del mes de junio de los años 80 llegó a su final y murió cruelmente maldecido. Al día de hoy, ese pueblo o rancho es el que cuenta esta historia. Pero recuerda,
Si eres forastero o visitante, te advierto que no nades o te metas en esas aguas del diablo, donde sin duda te arrastrarán al fondo de ella, y si no mueres ahogado, morirás de la impresión de ver a ese horrible ser bello, pero descarnado, uno que jamás logra la felicidad y que sigue maldiciendo a cuanto hombre se cruce en su camino. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales y contados por la señora Maricruz García. La cruel sirena de la laguna de Zumpango. El poblado de Zumpango, en el Estado de México, es un lugar acechado por múltiples e impresionantes avistamientos paranormales de seres extraños, como las brujas del pueblo de San Juan Citlaltepet o el impresionante nahual de la laguna de San Pedro. Pero esta vez no contaré de eso. Lo que quiero narrar es acerca de una referencia impresionante allí en la laguna de Zumpango. Estaré hablando de la casa de la sirena oscura, aquella que vive bajo la isla. Cuenta la leyenda que en los años de 1960 desaparecían muchos jóvenes y la mayoría varones. Pero cierto día, un joven caminaba ya casi al oscurecer, y estoy hablando del mes de octubre. Él deambulaba cerca de la orilla de la laguna azteca, cuando de pronto escuchó un imponente canto. Allí se sentía una gran fuerza de atracción que ejercía y lo alejaba más y más. De hecho, estaba ya casi en lo profundo de la laguna. El joven perdió inexplicablemente el conocimiento, y cuentan que al despertar se encontraba en el interior de una extraña cueva, donde observó a una rara mujer, mitad humano, mitad pez. Eso que miraban sus ojos era una sirena, algo nunca visto por un ser humano, y del cual era muy sonado en esos pueblos y ranchos. De hecho, solamente se conocían leyendas. Esta sirena lo observaba y admiraba, pues ella quedó cautivada con la apariencia de este atractivo joven. Es por eso que no decidió matarlo. De hecho, lo estuvo examinando. El apuesto joven le imploró que le permitiera regresar a su pueblo, pues su madre enferma sufriría mucho al no saber de él. El joven tenía que regresar a la superficie, a acomodar lugar, pues ya habían pasado muchas horas de que se perdió. Conmovida con estas palabras, la cruel sirena le permitió marcharse, solamente que no sería nada fácil, pero con la condición de que éste prometiera regresar a su lado. Un poco impactado, el joven aceptó e hizo un pacto de caballeros, pero fue en vano porque él jamás volvió. Al salir del agua, como pudo, corrió y pidió ayuda, pero los pescadores y campesinos, en su mayoría, no daban crédito a esta leyenda o a lo que le había pasado al joven. En cambio, la gente del pueblo de las brujas, allí en la orilla de la laguna de San Juan Citlaltepet, al saber de este aterrador encuentro, juntaron al consejo municipal. De allí se hizo una gran bola de gente. Todos llegaron a la laguna, comenzaron a secarla de a poquito, para poder matar a esta criatura del diablo, la cual ya les había ahogado a muchos jóvenes. Ellos querían aniquilar a esta aberración sacada de las sombras del infierno. La sirena sabía que venían a matarla, y de hecho estaba muy furiosa por la traición de los hombres, pero en especial por la de aquel que nunca regresó a su lado. Ahora la vida del joven corría peligro. Pero dicen que extrañamente la sirena comenzó a cantar tan fuerte que esa noche el canto sonaba en varios pueblos de allí cercas, como Cuautitlán Izcalli, Melchor Ocampo, Teoloyucan y más. Y dicen que ese canto llegó a oídos de ese joven, el cual temeroso se encontraba oculto,
temblaba de pies a cabeza. Pero ya era demasiado tarde, porque nuevamente quedó hipnotizado y contra su voluntad caminó hacia la laguna de Zumpango. Al arribar a la laguna se postró frente a la sirena, quien ya lo esperaba en la orilla, pues sabía que ese traicionero vendría a su encuentro. Ahora ese bello demonio acuático era espantoso y con una deformidad aterradora. Al mirarlo la sirena, sin pensarlo dos veces, lo agarró y lo mató casi en automático, pues se lo llevó al fondo de la isla y allí lo ahogó. Dicen que cuando éste dejó de respirar, se abrazaron, pues ella lo amaba y después de todo ya era demasiado tarde, porque le quitó la vida. Así cobró la traición que le hizo el muchacho. Se escuchó un ruido en todos los ranchos de Zumpango y cerca de San Juan Citlaltepec, pues es que cada vez secaban más el agua de la laguna. Fue en ese momento que, después de semanas, la sirena quedó al descubierto y fue mirada por estos campesinos. Ella trataba de ocultarse en lo profundo o en el lodo que quedaba, pero después de algunas otras horas ya no había mucha agua. Fue allí que contemplaron a una serie de cuevas por debajo de la isla, donde se descubrió un pestilente y fangoso acceso, donde estaba el cuerpo del joven y de algunos otros campesinos, y allí junto a una roca estaba escrito o pintado con sangre unas letras amenazantes que decían: se los advierto, si vuelven a tocar o a secar esta laguna, una vez más dejaré caer sobre todos ustedes y sobre este valle una maldición, pero sobre cada uno de ustedes mejor, y terminaré con el resto de su descendencia y con todos sus hijos. Cuentan que después de esto se escuchó de entre la oscuridad y el lodo un llanto mezclado con un canto, el cual era de lamento, y poco a poco se fue desapareciendo. Sin duda ella recordaba la traición y la pérdida de su amado, de aquel apuesto campesino, quien le robó el corazón y la cautivó. Desde entonces y a la fecha, inexplicablemente, en cierto mes de octubre, hay quien dice y cuenta que han escuchado un canto tan bello como misterioso, pero al escucharlo mejor se alejan de allí, pues no quieren correr la misma suerte que le pasó a un campesino de ese rancho. Solamente que esta maldición ya cobró efecto, pues esa imponente laguna ya ha cobrado decenas de vidas, tantas así que en cierta época estuvo a punto de volverse a secar, porque increíblemente la maldición cayó allí y no llovía por años. El pueblo perdió cosechas, perdió ganado y perdió a hijos. Desde entonces, todos nosotros los que vivimos cerca de la laguna, como yo, que ya tengo 8 años allí, le guardo un gran respeto a este imponente lago de la cultura azteca, o posiblemente teotihuacana. Ahora sé que no debo de caminar por allí, y más cuando cae la oscuridad y el sol se mete. Y para nada quisiera explorarlo. De hecho, no conozco ni la isla porque me da mucho miedo llegar al centro, porque sé que ahí fue la tumba de quien fuera el amor platónico, de esta misteriosa sirena oscura, una que habita allí y que no deja de jalar jóvenes. Así que recuerda, si visitas el pueblo de Zumpango, no olvides de pasar por su aterradora laguna, donde dicen que se encuentra la sirena, aquella que llora por las noches. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales e investigaciones de la laguna de Zumpango. El beso de la sirena de la muerte. Mi rancho se llama San Lucas Xolo y es un pueblo histórico y mágico que está fundado allí cerca de Zumpango, en el Estado de México. Allí tenemos un cerro muy pequeño, pero impresionante, en el cual hay un lugar que se llama Aljibe,
Está totalmente lleno de agua, pero muy escondido. De hecho, no es muy grande, pero sí muy profundo. Quiero contarle que mi madre me platicó que mi abuelito, que en paz descanse, cuando cierto día que se acercó a beber agua, después de sembrar su campo de maíz, bueno, en esa fuente le habló una bella sirena, la cual lo trató de enamorar. Esta le dijo que no tuviera miedo, pues que vivía allí desde hacía mucho tiempo, y que como no tenía amigos, quería platicar con él. También le dijo que se acercara más, para darle un mensaje en secreto. Pero en ese justo momento mi abuelito salió corriendo, pensando que eso que se le apareció era obra del diablo. Lo curioso de todo esto es que no solamente le pasó a él, sino también a su otro hermano, el cual tiene ahorita 80 años, y también le sucedió a otros señores, los cuales ya son grandes y algunos ya murieron, pero antes platicaron todo esto. Chemo, hace años también fue muy sonada la muerte de un joven, el cual cuentan que iba a ver a su novia, pero ella lo terminó. Así que despechado el joven se sentó en la poza, a un lado del agua, de donde sumergió una bella sirena, la cual no enseñó su parte baja. Esta lo enamoró de inmediato. Le preguntó que por qué sufría por un amor, si con ella lo pudiera tener todo. De repente se le acercó y le dio el beso de la muerte. Dicen que al hacerlo, el podrido hocico y descarnado de ella lo atrapó. Después lo sumergió en lo más profundo del aljibe y lo ahogó en minutos. Así que este desdichado pereció en ese misterioso lugar, el cual le quedaba de paso a este pobre joven, pero allí fue su tumba esa noche. Los propios campesinos comentan que en ciertas épocas del año, cuando llueve, sube el nivel del agua de este aljibe o poza, y es allí cuando esta misteriosa e enigmática sirena se hace presente, ahogando a propios y extraños en el famoso aljibe. Se dice que la gente del rancho ha visto cómo hay un remolino que está conectado con la laguna de Zumpango y que en los meses en que no llueve, este se seca y deja de arrastrar a jóvenes. Pero en estos últimos días que ha llovido bastante, dice mi suegro, señor Chemo San Juan, que casi se llena, y es allí cuando mejor evitan acercarse de más, porque han escuchado la voz de una mujer y el canto, así como la música rara que hace, y en ese momento se persignan y salen corriendo. La verdad está algo profundo, pero muy bonito. Yo solamente paso de lejos, a mí no me gusta acercarme mucho, ya que me da bastante miedo, por lo que mi abuelo nos cuenta. Vivo en un pueblito de grandes costumbres y tradiciones, todas ancestrales. Mi ranchito se llama San Lucas Xolotl y fue fundado en el año 1020 por el guerrero chichimeca Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl. En ese lugar hasta ahora las tradiciones se siguen conservando y pasan cosas increíbles, porque allí existió la famosa piedra encantada. Bueno, resulta que en mi pueblo la misteriosa piedra encantada era una roca que sonaba a lo lejos del cerro solita. Después de que la seguías buscando cuando escuchabas la música, nunca la podías encontrar. Hay quien cuenta que fue hecha por el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esta piedra fue encontrada hace décadas en esa famosa fuente o aljibe. A esta piedra le podías pegar con otra piedra y sonaba como si fuera una campana. La gente que pasaba por el cerro se acercaba y le pegaba con otra piedra y producía un sonido majestuoso. La verdad es una cosa impresionante para los indígenas, pero este evento llamó mucho la atención y fue tan sonado que vinieron antropólogos, arqueólogos y militares de la base aérea de allí de Santa Lucía
los cuales comenzaron a estudiarla. De repente trajeron pesadas máquinas, subieron hasta el cerro para llevarse la piedra, porque querían saber a detalle qué traía. Cuando la trataron de maniobrar, desafortunadamente, la piedra se fracturó y se quebró. Pero la verdad dicen los ancianos que la piedra no se quiso ir de allí, de Xolotl, y que se volvió polvo ante la mirada de cientos de militares. Al día de hoy existen rumores de que esta oscura sirena, aquella de los besos de la muerte, cobra víctimas en temporadas de lluvia. Muchos ya saben que no deben de acercarse a ese pozo, y mucho menos si está habitado por esta bella mujer, la cual sigue llamando a los hombres. Muchos ya cayeron en sus encantos, otros ya murieron ahogados, unos más quedaron heridos, y los que están con vida cuentan poco a poco cómo fueron perdiendo sus facultades mentales. Los campesinos más viejos que viven en estos ranchos y otros que habitaron en mi pueblo ya llegaron a la conclusión que tras la invasión española y la conquista, algunos navegantes introdujeron al continente esta mitología e impresionantes avistamientos. ¿Y por qué no? Dicen que esta sirena se pudo venir en un barco. Otros cuentan que nació en la laguna de Zumpango. Pero la del beso de la muerte y la que roba almas es la que vive y habita en lo profundo de la poza de San Lucas Xolo, allí en el Estado de México, en el pueblo de Zumpango. Y día a día espera con ansias más vidas. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de mi amiga la señora Anita Ruiz. Gracias. Ahora quiero mandar unos aterradores saludos para seguidores y amigos de los canales. Para Moreno Arredondo, para Lalo Mora, para Coy de San Pancho, Guanajuato, para Andrés Calixto, para Rodolfo Isidoro hasta Texas, para Yacaline Castellanos, para Un Mundo Paranormal Investigaciones, por favor agrégate a sus canales, para Dios, para Camacho Ángel mi carnalito, para Andrés Calixto, para Jairo Ramírez, para Rambo Email. Saludos para José Alberto Piña Castillo, mi carnalito, para César Guzmán González, para Lucero Ocampo, para Juan José Frías Gasca, para el Faber Fado y para Álvaro Cipriano. También para Angie Hernández, para Benjamín Mendoza, para Alex Campos y para Griselda Montero. Ahora, por favor, apaga tu luz. Cierra tus ojos y que tengas unas dulces y bellas pesadillas.